Somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor, Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Yahweh les bendiga. Paz y bendiciones, mis hermanos. Shalom, Obraja. Su hermano, pastor, servidor, Hugo Colocho les saluda desde la ciudad de Cuscatancingo, en San Salvador, capital de la República de El Salvador, y el Ministerio de Edificación y Enseñanza Luz y Verdad para las Naciones, junto con la Congregación Luz y Verdad para las Naciones, también les saluda, mis hermanos. También la Escuela Real Luz y Verdad para las Naciones, a todos los que están en Norte, en Centro, en Suramérica, los hermanos del Caribe, los hermanos de España, los hermanos de Italia, y hasta donde estos audios y estos videos puedan llegar. Les invitamos también, mis hermanos, que tengan la amabilidad de poder suscribirse al canal de YouTube Estéreo Luz y Verdad a las Naciones 2023. También estamos en Facebook como Estéreo Luz y Verdad a las Naciones. Y también en nuestra radio, Estéreo Luz y Verdad a las Naciones, los hermanos que deseen también nuestra radio en internet, poder escucharla, podemos hacerles llegar el link para que ustedes puedan conectarse a la radio y escuchar la palabra de nuestro Elohim. Vamos a compartir este día el tema plantados en la presencia de Yahweh, que lleva lugar en el libro de los Salmos, capítulo 1, verso número 3. El día anterior, sábado anterior, no pudimos desglosar y tocar realmente lo que es el verso 3 de este salmo. Lo vamos a hacer el día de hoy. Y vamos a buscar entonces Salmos capítulo número 1, verso número 3. No es en sí un estudio de el Salmo 1, es una predicación sistemática, no un estudio en sí. Y el día de hoy, no sé si es posible que llegaremos a tocar hasta el verso 4, no lo sé aún. Yahweh nos va a dar la guianza para ello. Bien, Salmos capítulo número 1, verso 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bien. El propósito de este tema es apreciar los beneficios de estar plantados en la presencia de Yahweh, que son el efecto del verso 1 y el verso 2. Al entrar en detalle, un poco de detalle respecto de este verso, nos daremos cuenta de los beneficios y efectos a nuestro favor cuando ponemos en práctica las verdades del verso 1 y del verso 2. Son promesas a los que cumplen con los requisitos antes mencionados, es decir, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Rechazar lo que Yahweh rechaza. Recuerden, esto ya lo vimos hace tres sábados. Y hablábamos acerca también del verso 2, deleitarse
en la Torah de Yahweh. De eso hablamos la última vez y en esta ocasión hablamos acerca de estar plantados en la presencia de Yahweh. Ahora, este verso menciona una comparación, una alegoría, y es que en la vida de fe el ser humano está comparado con muchas cosas, con una gran gama de cosas. El creyente está representado como tierra, como barro, como vasija de alfarero. También está representado como sal, como luz en el mundo. El creyente también está representado como oveja. Y en esta ocasión está representando al creyente con un árbol. Ahora, vamos a entrar entonces al literal A, echando raíces en la presencia de Yahweh. Miren, cuando el verso 1 y el verso 2 se tornan tan fuertes y tan poderosos en nuestra vida de fe, tenemos como efecto lo que menciona el verso 3. Implica también haber sido plantado en la presencia de Yahweh. El agua para el alma viene de Yahweh y de su Torah. Por eso dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Déjenme decirles que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, está representado por 3 formas en el cielo. Número 1 como fuego, número 2 como viento, número 3 como agua. Es decir que también cuando hablamos de la Escritura, ya que la Biblia misma está comparada con una gran gama de cosas, una de ellas es lámpara, es luz, es alimento también, es martillo, pero también es agua. Y el agua sirve tanto para beberla, como para lavar nuestro cuerpo de la suciedad, como también para lavar nuestras ropas, si están sucias. Y estas aguas corren desde la Escritura, por ser inspiración misma del Ruach HaKodesh. Ahora, al estar plantados junto a las corrientes de las aguas, esto implicaría para el árbol que se está nutriendo de esa agua, y por esa agua el árbol tiene vida. Déjeme decirle que el creyente que no puede echar raíces en la presencia de Yahweh y profundizar sus raíces en la palabra, puede ser que llegue a ser un creyente muerto, porque lo que le da vida al árbol son las corrientes de las aguas. Sin esta corriente el árbol está seco, está muerto. Y así también hay muchos creyentes que en la vida espiritual realmente están secos, porque no están plantados en la presencia de Yahweh, ni tampoco han profundizado sus raíces en la palabra. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esta es promesa. Es una promesa que solamente se obtiene al tener nosotros el compromiso de cumplir con el verso 1 y con el verso 2. Esto es promesa, ser como un árbol. Después más adelante voy a hablar algo más en detalle de lo del árbol. Ahora, haber sido plantados en la palabra de Yahweh. Cuando hablamos de la palabra de Yahweh, recuerde que si toda la escritura, toda la Biblia, se le conoce como palabra de Yahweh. Pero toda la Biblia se sustenta en la Torah y los mandamientos. Siempre. Ahora, solamente es que plantados en la presencia de Yahweh y que las aguas de su río corren y nuestras raíces se alimentan de esa agua, solamente es que así podemos ser sustentados y nutridos.
La salud de un árbol también puede depender del agua con el que éste se alimenta. Ahora, el beneficio de estar el árbol junto a las aguas por medio de estas raíces es que absorbe también los nutrientes del suelo y del subsuelo. Es a través de estas raíces y a través del agua que trae de otras partes los nutrientes que necesita el árbol. Ahora, esto genera una mejor alimentación del árbol y el árbol se puede hacer mucho más grande, mucho más fuerte y puede llegar a vivir por muchos más años. Cuando vemos la escritura, si vemos Jeremías, vamos a ir Jeremías 17:8, vamos a ver qué dice. Veamos qué dice. Jeremías 17, verso 8, habla algo idéntico, algo similar. 17, verso 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Oh, esto es importante, porque si usted realmente está plantado en la presencia de Yahweh y sus raíces están profundizadas en la palabra, usted tiene que dar frutos. Y esto solo se logra con la correcta comunión con Yahweh. Si usted tiene una correcta comunión con Yahweh, los frutos que usted va a dar también serán los frutos correctos. Si usted tiene una buena comunión con Yahweh y con su palabra, entonces también los frutos que usted va a dar serán frutos buenos. Hay 12 frutos en la Escritura. No solamente son 9, 12 frutos. En Gálatas 5, 22, 23 menciona 9 frutos, aunque se le llama el fruto del Espíritu, pero son 9. Bien, Romanos 6, 22 menciona el fruto de santificación. Ya tenemos 10. Efesios 5, 9 habla de fruto de justicia y verdad. Justicia y verdad. Entonces ya tenemos 12 frutos. ¿Y qué representa el número 12? Es el número de gobierno. En otras palabras, nos está hablando que el gobierno, el reino de los cielos, si nosotros tenemos el gobierno del cielo en nosotros, tendríamos que dar fruto. El fruto que exige el reino de los cielos. Volviendo a Salmos, capítulo 1, siempre el verso número 3, vamos a hablar de otra cosa importante acá. El árbol que es plantado junto a las corrientes de las aguas. En cierta ocasión, un ciego, sanado por Yahshua, dijo que veía a los hombres como árboles. Y esto lo encontramos en Marcos capítulo 8, verso número 20. Vamos a ver el verso 22 en adelante. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un íber, un ciego, y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando de la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan.
Oigan, voy a decir algo que mucho israelita está diciendo y está enseñando respecto de este verso, que me parece muy interesante poder rescatarlo. Dice que le trajeron un ciego, pero muchos dicen que realmente este ciego no es que era ciego solamente, sino que le faltaban sus ojos. Ahora, presten atención a esto. Puesto que faltaban sus ojos, Yahshua, Él es el Todopoderoso, Él es el creador de todo, Él es el creador de los hombres. Eso ya lo hemos hablado en otros estudios. Y así lo dice también la Escritura. Juan capítulo 1, verso número 3 y verso número 10 dice que en el universo Él estaba y el universo por Él fue hecho. Hebreos capítulo número 1, verso número 3, dice que Yahweh por medio de Yahshua hizo todo el universo. El creador del universo es Yahshua, pero trabajando en conjunto con Yahweh. Yahweh hablaba, expresaba palabra, y Yahshua, que es la palabra activa de Yahweh, la palabra viva, Él creaba las cosas, y el Espíritu era quien le daba vida a todas las cosas creadas por Yahshua, que salieron de la expresión de Yahweh. Ahora, tomándolo de la mano, le sacó fuera y escupiendo, dice, en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Ahora, el detalle es que le presentan a este ciego. Y Yahshua lo toma, obviamente porque no podía ver al ciego. Y lo guió y escupiendo en sus ojos, le puso encima las manos y le preguntó si veía algo. Ahora, esto es diferente a cómo una vez Yahshua escupió en tierra y untó lodo en los ojos de aquel ciego. Le dice que en esa ocasión Yahshua en sí hizo lodo y tomó el lodo en sí para ponerlo, pero realmente no era que estaba en sí ciego, sino que le faltaban los ojos. Y Yahshua toma de ese lodo y pone en las cuencas y creó el ojo. Después lo manda que se lavara al estanque de Shiloh. Este es un caso un poco diferente, aunque el hombre era también ciego. El detalle es que le preguntó Yahshua, después de haber escupido en sus ojos, colirio celestial, y le preguntó que si veía algo. Y el hombre le dijo, veo los hombres que andan como árboles. Veo los hombres como árboles, pero los veo que caminan, que andan. Entonces, el ser humano está presentado también en la Escritura o representado como árbol. Y si vamos a Isaías, veamos qué dice Isaías hoy en este respecto. Vamos al 61. El verso número 3 dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, dolor, aceite, unción de gozo en lugar de luto, talit o cobertura de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Yahweh para gloria suya. Entonces, el ser humano está comparado con un árbol. Ya ha quedado entonces bastante claro esta explicación. Ahora, hay que también tomar en cuenta algo importante. Si somos árboles, entonces
tenemos que dar fruto. Y el fruto es el efecto de nuestra correcta comunión con Yahweh y el efecto de haber puesto en práctica el verso 1 y el verso 2. Dar fruto en su tiempo. Es decir, que da fruto en el tiempo que le toca dar fruto. Vamos a Mateo 7:16. Veamos otra cosa importante. Mateo 7. Dice 7:16. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Espinos y abrojos son obras de la carne. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No se puede. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bien. Yahweh te conoce por tus frutos, hermana. Yahweh te conoce por tus frutos, hermano. Ahora, si tú tienes una buena comunión con Yahweh, se va a evidenciar por tus frutos. Si tienes una correcta comunión con Yahweh, se va a evidenciar por tus frutos. Si has puesto en práctica el verso 1 y el verso 2, todo lo que es la promesa del verso 3 se dejará ver y evidenciar en tu vida. Ahora, son frutos que el Espíritu de Yahweh crea en nosotros al hacer realidad en nuestras vidas el verso 1 y verso 2 bajo la correcta comunión con Yahweh. Los frutos del Espíritu, conocido como el fruto del Espíritu, pero son muchos, en la práctica son muchos. Esto también implica que los frutos del Espíritu deben de crecer y deben de madurar, y también la semilla debe de estar madura. Hay 4 cosas importantes para conocer el fruto. Para saber si el fruto es bueno, obviamente el árbol tiene que ser bueno. Si el árbol está enfermo, el fruto va a ser enfermo. Si el árbol es malo, el fruto va a ser malo. Entienda que este mensaje es para usted y para mí. Otra cosa importante. Cuando usted vea un fruto, usted identifica si está maduro por 4 cosas importantes. Yo las voy a mencionar en este momento, y si usted quiere tomar nota, adelante, hágalo. 4 cosas para determinar si el fruto está maduro o no. Número 1, el color del fruto. A través de la coloración del fruto usted determina el fruto está maduro. El fruto está tierno todavía, le falta un poco. El color, la coloración del fruto. Número 2, el aroma del fruto. Número 3, el sabor del fruto. Usualmente cuando tomamos una fruta, mucha gente lo que hace es que la olfatea y después muerde. O a veces muerde y después olfatea. Pero son 2 cosas que van trabajando de la mano. Si el color del fruto es bueno, eso indica que el fruto está óptimo para comer. El aroma tiene que ser bueno, tiene que ser el aroma de un fruto maduro. El sabor tiene que ser el sabor de un fruto maduro. Esto implica que también, si la fruta o el fruto está maduro, número 4, la semilla está madura y puede sembrarse.
Eso implica que de los frutos del Espíritu que hay en nosotros por nuestra correcta comunión con Yahweh y poner en práctica el verso 1 y el verso 2, podemos sembrar del fruto que el Espíritu ha cosechado en nosotros. Estos frutos maduros, esa semilla de esos frutos maduros, poder sembrarlas en otras personas. El fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, santidad, justicia y verdad. 12 frutos. En una ocasión, Yahshua mismo tuvo que buscar en una higuera frutos y no encontró nada. Se tuvo que maldecir a esa higuera tanto tiempo y no pudo dar nada. Y yo pregunto, ¿y cuánto tiempo tiene usted de estar en una iglesia, en una congregación y no ha aprendido a dar frutos? Y no ha podido dar frutos. ¿Por qué? ¿Por qué no da frutos? Ciertamente la Escritura dice también en Deuteronomio 20:20 que el árbol que no da fruto es cortado. Y de ahí lo tomó Yahshua para decir que el árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. El árbol que no da fruto en Israel es cortado. Se puede utilizar para hacer algo más, una cerca, una casa, pero no se le deja porque no da fruto. ¿Y cuáles son tus frutos, hermana? Hermano, ¿cuáles son tus frutos? Si el Rey viene a inspeccionar tu vida, ¿qué fruto tienes tú para darle? En Cantares, capítulo número 4, menciona el capítulo número 5, la esposa diciendo, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Lo puede encontrar en el capítulo 5, verso 1 y verso 2. La esposa dice al amado, venga mi amado y coma de su dulce fruta. Porque desde el capítulo 4, verso número 12 en adelante comienza a detallar lo que son también los frutos del Espíritu. En Cantares. Es decir, que la esposa tiene todos estos frutos y los tiene maduros. Es una de las razones por qué muchos creyentes hoy en día están dejando de alcanzar el nivel de esposa para el Cordero, practicando religión y dogmas. Y tengo que decir algo bien fuerte, practicando la Navidad. Me he encontrado con mucha gente que, qué barbaridad, en las redes sociales, y hermanos también de WhatsApp, enviando qué tarjetitas de Navidad, qué imágenes de Navidad. No saben de dónde viene todo eso. No saben. Están mezclando su vida con el mundo, el paganismo y con la fe de las Escrituras. Oigan, eso no es posible. Eso es catolicismo. Así inició el catolicismo. Eso indica que usted no ha cambiado eso y que las mismas prácticas del mundo las tiene usted. Y así como el católico practica, también la está practicando usted. El católico y el protestante, separados por religiones, pero unidos por el mismo paganismo. ¡Qué barbaridad! Ahora, los frutos. Estos frutos deben de crecer, tienen que madurar a través de nuestra relación con el Todopoderoso, el amor por su palabra. Debemos orar también, debemos de exaltar, adorar, amar todo lo que está relacionado con lo que Yahweh honra. Así es como hacemos crecer estos frutos. Debemos desear que estos frutos estén en nosotros y que estos frutos maduren. Desearlo, desearlo, desearlo. Dice que su hoja no cae. Y hablando de las hojas, mire, las hojas también están hablando de el obrar que nosotros hacemos. El fruto acá son frutos del Espíritu. En el Salmo 1, verso 3, son frutos del Espíritu. Las hojas son el obrar. Pablo, Saúl dice que aquel día el que edifica cosas pasajeras, cosas perecederas, como heno, madera, hojarasca o hojas secas,
serán pasadas por el fuego y el fuego lo probará. Eso representa que las obras que cada uno hace, esas obras serán probadas. El Salmo 1, el capítulo 3, cuando habla del fruto, está hablando del fruto del Espíritu, o los frutos del Espíritu. Y cuando está hablando de las hojas, está hablando de las obras que nosotros hacemos. Primera de Corintios capítulo número 3, verso 12 en adelante. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Pero dice que su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Al guardar la Torah, eso es lo que está diciendo. Ese es el contexto de la Escritura. Ahora, volviendo entonces a otra parte importante, el obrar permanece entonces y tiene recompensa para vida eterna, si es que realmente guardamos nuestra perfecta comunión con Yahweh. Veamos qué dice Proverbios 11:28. Vamos ahí. Dice entonces así: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Reverdecerán, comparando al ser humano con el árbol. Ahora, dice, todo lo que hace prosperará. Todo lo que hagamos prospera en gran manera al permanecer junto a la presencia de Yahweh, al echar raíces en su palabra, si ponemos en práctica la Torah y guardamos nuestra perfecta comunión con Yahweh. Es así como prosperan las cosas. En otras palabras, obediencia. La obediencia es la clave de la bendición. Si usted no tiene obediencia, no tendrá bendición. Y si usted no tiene bendición es porque su obediencia no es correcta. No es un fruto de obediencia correcto. Este es otro tipo de fruto. Porque si el Espíritu, el Ruach HaKodesh, está en nosotros, Él debería de darnos la gracia de ser guiados para obedecer, porque para eso fuimos hechos, para eso fuimos creados. Hermano, hermana, fuimos rescatados por Yahweh y escogidos para ser santos y obedecerle. No es para cualquier cosa. Primera de Pedro, capítulo número 1, verso 2. Elegidos según la presciencia, el conocimiento anticipado de Yahweh, el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Escogidos o elegidos para obedecer a Yahweh y ser rociados con la sangre de Yahshua HaMashiach. Gracias, Hesed y Shalom sean multiplicados. Note entonces que fuimos elegidos para obedecer. Usted fue elegido para obedecer. ¿A quién está obedeciendo? ¿A quién está obedeciendo? ¿Celebrando la Navidad? ¿Celebrando el Año Nuevo? ¿A quién está obedeciendo usted? ¿A este mundo? ¿A la religión? ¿A los dogmas? ¿A la carne? ¿A las tradiciones? Porque Yahweh no nos manda a hacer tal cosa en su palabra. Yahshua, el Mesías, no nació en esa fecha. Alguien me decía, no importa en qué fecha haya nacido, lo que importa es que nació. Pero fíjate que sí importa en la fecha que nació, porque nació en una fiesta hebrea. Es decir, una fiesta que Yahweh determinó. En la fiesta de Sukkot, conocido como tabernáculo. Entonces sí importa, porque Yahshua es el templo, el Sukkah, o tabernáculo del Padre. En él habitó el Padre. Entonces sí importa. Pero la gente dice, no importa cuándo nació, lo que importa es que nació. Y si usted no sabe cuándo nació, hermana, ¿por qué entonces celebra el nacimiento del
ese supuesto Jesús en el 24 o 25 de diciembre, si se supone que no importa. Y si se supone que algunos no creen cuál es la fecha, pero la fecha sí se puede determinar por medio de las escrituras. Pero algunos dicen, no se sabe cuál es la fecha, pero celebran Navidad. ¿En qué estamos entonces? Y mucha gente lo que hace es que cierra sus oídos al conocimiento de Yahweh. Ahora, ese puede ser un fruto malo también. Y es un fruto malo. Ahora, todo lo que hace prospera. Sí. ¿Por qué? Porque la Torá lo dice. Eso es de la Torá. Prosperar. La prosperidad es de la Torá. Y la prosperidad no solo es prosperar en riqueza, dinero. No, hay que ver lo espiritual también. Que prospere nuestro espíritu, que prospere nuestra alma, que prospere nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, nuestra riqueza de sabiduría. Josué 1, 7, 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cumplir de hacer conforme a toda la Torah que mi siervo Moisés te mandó. El detalle es que muchos, en este caso, no hay esfuerzo y son cobardes para cumplir lo que la Torah dice. Lo contrario a lo que dice el verso. Esfuérzate y sé valiente para cumplir la Torah. Pero hay otros que no se esfuerzan, son flojos y son cobardes porque no cumplen la Torah. Así tal cual. Y dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces la clave de la prosperidad también es la obediencia y la bendición. La clave de la bendición es la obediencia a la Torah. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah. Dice nunca. Por el contrario, muchos dicen que está abolido. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, uno, y hagas, dos, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Torah. Jeremías 7:23. Jeremías 7:23. Dice así. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo, y en todo camino que os mande, para que os vaya bien, en todo camino que os mande. No hay otro camino que Yahweh haya delegado, sino la Torah. Y Yahshua es la Torah viviente, y Él es el camino al Padre. Romanos 11:16. Ahora dice así. Si las primicias son santas, también es la masa restante. Óigame. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Esta primicia es Israel. Y esta raíz representa también a Israel. Pero hay otra verdad muy importante. Usted como árbol, si sus raíces son santas, todo lo que surge para arriba en el árbol, el tallo, las ramas, las hojas, las flores, los frutos, todo eso es santo. Pero cuide de estar plantado en una religión, cristianismo católico, babélico, o cualquier otra denominación. Cuide. Si no guarda Torah, ese evangelio es falso. Lo dice la Escritura. Es falso. Nadie se puede redimir con Yahweh por practicar una religión. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, volviendo entonces al Salmo,
da su fruto en su tiempo, ya lo vimos, todo lo que hace prospera, su hoja no cae. Ya vimos entonces todas estas partes, fuimos desglosando poco a poco. Quizás nos vamos a quedar hoy hasta acá y será la próxima vez. Vamos a desglosar el verso 4, 1, 4 y vamos a hablar de otras verdades, siempre de la Escritura. Sepan que yo me baso en la Escritura nada más. Yo me baso en la Biblia. A mí nadie, ningún ser humano me enseña nada. Muchos de mis hermanos lo conocen, saben esto. Nadie me enseña nada. Todo lo que conozco, todo lo que sé es porque Yahweh me lo ha enseñado. Su espíritu, su Ruach HaKodesh. Mi tiempo con la palabra. Nada más. Por eso los mensajes a veces son diferentes. Difieren mucho con los mensajes que a veces se escuchan en otros lugares. Y no es que yo diga que yo soy mejor que ellos, no. Sino que hay palabras que Yahweh me las da a mí. Y hay palabras que tal vez a ellos se los da. Pero si no hay conocimiento de la Escritura y de su contexto original, no vamos a lograr interpretar correctamente la palabra. Bien, si usted es como árbol, hermana, hermano, si la Biblia ya vio usted que lo compara como árbol, entonces hay que entender que las raíces de su fe deben de estar plantadas en la palabra solamente. Deje de defender nombres de iglesias. Deje de defender dogmas. Deje de defender denominaciones. Deje de defender religión. Lo que importa es la palabra pura. Eso es lo que importa. Las raíces de nuestra fe. La Torá es la fe que una vez le fue entregada a los santos, dice Pablo. Es la fe que fue entregada a los santos. No hay otra fe. Eso en cuanto a las raíces. El tallo o el tronco representan la fortaleza espiritual de su vida. Fortaleza espiritual de su vida. Hay árboles que son rectos, pero hay árboles que están de acuerdo cómo el árbol se acostumbró a ir creciendo. Las ramas de los árboles, en este caso, está representando las diferentes ideologías y pensamientos que tenemos. No estoy hablando de ideología de género, sino los diferentes pensamientos y la forma de conocer, de interpretar las escrituras. Si se fijan, las ramas de los árboles se parecen mucho a las neuronas. Porque hasta eso, Yahweh hizo cosas que podemos ver para que podamos entender también las cosas que no vemos dentro del cuerpo humano. También esas raíces y ramificaciones, los pulmones tienen eso. Ahora, las diferentes formas de pensar, eso son nuestras ramas. Usted ve que un árbol de aguacate, si lo ponemos a la par de otro árbol de aguacate, aunque sean de la misma clase, su estructura es diferente. Y las estructuras de las ramas son diferentes. Así cada ser humano es diferente, aunque todos somos seres humanos creados a imagen de Yahweh. La imagen de Yahweh es Yahshua. Pero nuestros pensamientos somos diferentes. En cómo pensamos, cómo nos dirigimos y todo eso somos diferentes. Ahora, después tenemos lo que son las hojas, que representan obras también. Ya lo vimos. Obra. Su hoja no cae, su hoja se mantiene verde. Verde.
porque está plantado en la presencia de Yahweh y porque sus raíces están profundas en la palabra. Otra cosa, después de las hojas, en las puntas de las ramas, vienen lo que son las flores. Flores representan los dones del Espíritu. Las flores representan los dones. Pero después de las flores es donde vienen los frutos. Yahshua no dijo, por los dones los conocerán, sino por sus frutos los conoceréis. El fruto del árbol identifica qué tipo de árbol es. El fruto. Lo más importante del árbol es el fruto, porque de ahí comemos, nos beneficiamos, trae muchas cosas buenas a la salud, a la vida. Y algo importante, que el fruto tiene adentro semilla. Eso se puede reproducir muchas veces. ¿En quién has reproducido los frutos del Espíritu que Yahweh puso en ti? ¿En quién has reproducido? Realmente tenemos mucho que aprender. Y no solamente aprender, sino aplicar y honrar a Yahweh. Nos quedamos entonces hoy hasta acá. Paz y bendiciones. Shalom, Abraham. Amén, amén, amén. Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre.